Me estoy volviendo loco. Bueno, entonces sí, fíjate, si mandó un mensaje a Heroica, si ves que se te complica, yo me encargo. Eh, pero va a estar muy bueno, es muy recomendable, porque son conferencias que generalmente no se trabajan en Lacan. Lacan no solamente impartió los seminarios y escribió los escritos, sino que además viajó por distintos lugares, sobre todo, mira, los escritos se editan en el 66. ¿Sí? Después de que se editan los escritos, ahí explota Lacan, es el gran Lacan. Todo lo demás, pensá que esto es 53, o sea, esos 13 años que ella llevaba de enseñanza, y eran grupos de 5, 6, los primeros seminarios, 6, 7 personas, ¿no? Y de ahí edita los escritos y explota. Y cuando explota lo empiezan a llamar de distintos lugares, de otras partes de Europa. Lo llaman desde Japón, porque van a hacer la traducción de los escritos al japonés y lo invitan a Lacan a dar una conferencia que se llama el Discurso de Tokio. Escuché algo de eso en alguno de tus videos. Sí, es una conferencia muy interesante porque, a diferencia del seminario o de los escritos, las conferencias son sumamente intuitivas. O sea, Lacan se ha dado cuenta muy bien cómo iba a hablar con gente que no conocía su enseñanza, que no tenía por qué conocerla, y trata de la forma más simple que puede de explicar qué es lo que trabaja todos los años. Así que eso es un material invaluable en ese sentido. Así que te lo recomiendo, está muy bueno. Bueno, hola a todos los que se van conectando. Estamos dando unos segunditos, como siempre, charlando un poquito hasta que ustedes se terminen de conectar. Por favor, estamos probando un método nuevo, que es un tripié nuevo, así que por favor díganos si se ve bien y sobre todo si se escucha bien, porque desde que yo invertí la imagen veo muy mal. Así que bueno, confírmenme que están escuchando bien y arrancamos. Por favor, los que ya están conectándose, confírmenme que me escuchan. En cuanto me confirmen eso, comenzamos. Se ve mejor y suena muy bien. Bueno, excelente, me alegro. Entonces, muchas gracias, Alighieri. Bueno, hoy, la vez pasada, revisé la clase anterior, la grabación anterior, para ver exactamente dónde habíamos quedado. Y me di cuenta que al final les digo, bueno, vayan leyendo porque quizás seguimos a la clase 4. Y ya cuando preparé a detalle la segunda mitad de la clase 3 me di cuenta que no solamente no vamos a pasar a la próxima clase, sino que además hoy es ese tipo de clases que son las clases, ¿sí? Así que, como siempre, les voy a pedir mucha atención, mucha paciencia, y que si les va surgiendo alguna duda, por favor la vayan compartiendo. Hoy vamos a trabajar muchos temas. Vamos a trabajarlos lo más puntualmente posible. Como siempre, ustedes saben que a mí me gusta trabajar a detalle porque siento que no tiene sentido abarcar mucho si uno aprieta poco. Pero vamos a tratar de trabajar todo eso en la clase que nos compete hoy, ¿sí? Entonces, si yo no recuerdo mal, habíamos terminado en la página 12 de la edición de Rodríguez Ponte. Lo digo así porque, bueno, creo que ya nadie lo sigue leyendo en PAI 2, pero bueno, igual lo aclaro porque no sé. Pero la clase la vamos a arrancar hoy desde la página 12, cuando Lacan habla sobre la significancia, ¿sí? Así que bueno, sin mucho más preámbulo que eso, arranquemos porque es una super clase la que nos espera hoy. Bueno, página 12 al final. Empiezo a leer y vamos. Ok, hola Patricia, bienvenida. Entonces, dice Lacan, ¿qué es esta significancia? En el nivel en que estamos, es lo que tiene efectos de significar. Entonces, ahí arrancamos con una definición. ¿Qué es la significancia? Es lo que tiene efecto de significar. Ustedes saben que el grave problema de la noción de lingüística de Lacan es precisamente que lo que se ha perdido es el significado, ¿no? Entonces, eso no significa para nada, como dicen los colegas, que el lenguaje no se entienda nada, que el lenguaje sea algo hecho para engañar, que no haya comunicación, que lo que vos decís yo no lo voy a entender. Todas esas ideas que dicen los lacanianos, eso no tiene absolutamente nada que ver con el planteamiento de Lacan, porque aún así hay efectos de significado, ¿no?
Es decir, el significante puesto en relación da un efecto de significado, que no es un significado como tal, pero es una ilusión de significado. Por eso cuando yo hablo, ustedes, espero, medianamente me entienden, y cuando ustedes hablan, yo medianamente también los entiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser esta significancia? Esta significancia va a ser lo que tiene efectos de significar, lo que puede tener por efecto la significación, ¿sí? Y entonces ahí arranca un problemón, que lo voy a ir citando textualmente y después lo voy explicando. Dice Lacan, continúa en la misma frase, ¿no? Pero no olvidemos que al comienzo, si nos hemos apegado al elemento significante, al fonema, acuérdense que un fonema es la unidad fonológica más chiquita en la que ustedes pueden partir cualquier unidad fonológica y que aún así mantenga su significado. Hola, saludos a todos los que se están conectando, muchas gracias por los saludos. Entonces, dice, si nos hemos apegado al elemento significante, al fonema, era para marcar bien que esa distancia que equivocadamente se ha calificado de fundamento de lo arbitrario, y ahí ya empieza una discusión, ¿no? Porque, como siempre digo, primera clase de psicoanálisis lacaniano en la facultad, que trabajamos la idea de significante de Saussure, el signo es arbitrario, ¿no? Es lo primero que a uno le enseñan en psicoanálisis de orientación lacaniana, y Lacan dice no. Esa idea de que el signo sea arbitrario está bastante mal fundamentado. Y ahora Lacan va a explicar por qué. Lacan ni siquiera, les advierto que Lacan ni siquiera dice que sea un problema de Saussure. Lo que él dice es, ni siquiera Saussure dijo eso. Es un efecto de los que leyeron a Saussure. Ahora lo voy explicando. Y recomendamos un par de textos a mención de eso. Era para marcar bien que esa distancia que equivocadamente se ha calificado de fundamento del arbitrario es como, y abre un paréntesis, ¿no? Es como se expresa probablemente contra lo que pensaba en su fuero interno Saussure. Ese es algo maravilloso de Lacan, que no es un autor cualquiera, es decir, Lacan trasciende los textos de la gente que lee, porque lo que él dice es, bueno, sí, Saussure quizás dijo eso, pero en su fuero interno él pensaba algo distinto. Es un autor sumamente... Obviamente, usted puede decir, bueno, eso es una estupidez, la gente está diciendo una estupidez, puede ser, pero con Freud hace precisamente lo mismo, ¿eh? Cuando Lacan dice eso ya estaba en Freud, se refiere precisamente a que no está escrito en el texto de Freud, pero eso ya se puede leer en la obra de Freud, ¿sí? Porque quiero que noten cómo Lacan trasciende a los interlocutores, los atraviesa y va mucho más allá. Entonces tenemos el problema de lo arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Para los que no estén en consideración, bueno, lo voy a explicar. Para los que no estén todavía muy en conocimiento del problema, la idea de Saussure de que si ese árbol se llama árbol, no hay ninguna razón por la cual eso se llama así. Es un puro consenso. O sea, nos pusimos de acuerdo, ¿cómo le decimos? A ver, ¿quién vota por árbol? 3 votos por árbol, listo, eso se va a llamar árbol, ¿sí? Eso es arbitrario, es decir, que no hay nada de la naturaleza. Lo digo así porque es un debate de miles de años y ahora vamos a analizar por qué. La idea es, no hay nada en la naturaleza de ese objeto que merezca el nombre que nosotros le pusimos. Por eso en castellano se va a llamar árbol, en francés se va a llamar arbre y en inglés se va a llamar tree. Porque no tiene absolutamente nada que ver. Esa es la idea de Saussure. Que retoman todos los colegas lacanianos, obviamente. Lacan que dice, no es así. La utilización de los nombres no es arbitraria. Vamos a explicar por qué. Entonces, primero, expliquemos para Lacan el problema de Saussure. Dice, bueno, quizás Saussure se expresaba probablemente así, pero en realidad se expresaba contra lo que él pensaba en su foro interno. ¿Por qué? Cito. Porque él se las tenía que ver, como suele suceder, con imbéciles. ¿No? Y claro, cuando uno habla con imbéciles, dice Lacan, le tiene que hablar en el idioma de los imbéciles. Pero, sigo con la cita, él pensaba algo muy diferente, mucho más cerca del texto del Crátilo. Ahora vamos a hablar de eso. Cuando se ve lo que tienen en sus cajones de las historias de anagrama. Bueno, muchas cosas. La tesis central es, bueno, Saussure no pensaba eso, lo dice porque está rodeado de imbéciles, y cuando uno está con imbéciles tiene que decir ese tipo de cosas, pero Saussure en su foro interno no pensaba que el símbolo sea arbitrario. Lo que está clarísimo por lo menos es que Lacan no lo piensa, ¿no? Para él no es arbitrario. Y lo que dice es,
Entonces, ¿qué sí pensaba Saussure? Lo que sí pensaba Saussure es algo mucho más parecido en el orden del crátilo. El crátilo es un diálogo de Platón, que se llama Crátilo del lenguaje, que después lo subo al grupo si quieren. Bueno, pídanmelo porque no lo voy a subir si nadie lo va a leer. Entonces solo pídanlo y si alguien lo quiere lo subo. Lo tengo en la editorial Gredos, que tiene esas introducciones que son maravillosas, que esto no se lo digan a nadie, pero casi que si uno lee las introducciones no tiene que leer el diálogo, porque realmente son perfectas. Y lo que sucede en el Crátilo es, hay dos personajes discutiendo y Sócrates llega, ¿sí? Y básicamente la discusión se torna en este sentido. Uno dice que los nombres de las cosas tienen que ver con la esencia de las cosas, y el otro dice que los nombres de las cosas no tienen nada que ver con la esencia de las cosas, ¿sí? Que es una discusión súper interesante, que lleva miles de años y que en realidad no tiene respuesta, porque digamos, es un problema que se sigue. Uno puede tomar posición, como hace Lacan. Claramente Lacan toma posición en el sentido de negar que los nombres de las cosas sean arbitrarios, ¿no? Pero lo que sucede en el Crátilo es que Sócrates se pone a inventar etimologías. Es una forma realmente muy interesante de abordar el problema, porque él dice, no, claro, es que aquí hay ciertas etimologías. Para que veas que el lenguaje no es arbitrario, te voy a hablar de las etimologías. Y empieza a inventar etimologías que obviamente no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, y se vuelve realmente interesante. Y sobre todo interesante para Lacan, porque lo que hay ahí es una articulación pura de significantes. O sea, lo que vemos es a Platón haciendo un juego de palabras, y siempre que juego de palabras, Lacan ahí aparece, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, la idea es que parecía que Saussure estaba más del lado de cómo se plantean las cosas en el Crátilo que de una idea en la cual el lenguaje tuviera los nombres de las cosas fueran arbitrarios. Y luego ahí dice, ¿cómo lo sabe esto Lacan? Cuando se ve lo que tiene en sus cajones, de las historias de anagramas. Y ahí Rodríguez Ponte nos pone una nota y dice, bueno, ¿a qué se refiere Lacan? A un libro que se llama Fuentes manuscritas y estudios críticos, siglo XXI, bueno, Ferdinand Saussure, Fuentes manuscritas y estudios críticos, y es este. Espera, ahí está los levantados. Y la verdad es que es un librazo, porque es digamos, es el mismo texto de... se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama el texto importante de Saussure? El curso de lingüística general, pero es un estudio crítico. Lo que está es tomado de las notas de diferentes alumnos y sumadas todas las notas. Entonces dice, en este punto un alumno escribió esto, en este otro punto un alumno escribió esto mismo. Entonces claro, es un texto 3 veces más grande, 3 veces más completo, donde hay diferencias puntuales, ¿sí? Y ahí lo que nos damos cuenta es que lo que leemos en el curso de lingüística general es cualquier cosa, ¿no? Entonces fíjense cómo cuando uno se va metiendo ya es el problema del problema del problema. Es el problema de lo que nuestros maestros entendieron, después el problema de lo que nuestros maestros les enseñaron, después el problema del texto que leyeron, que ni siquiera era el texto dicho por el autor, ¿no? Entonces cuando uno se mete en un problema intelectual, realmente la cosa se complica. Bien, cerramos el capítulo y volvemos al problema que le importa a Lacan, que es el de lo arbitrario. Entonces, sigo. Lo que pasa por arbitrario es que los efectos de significado son mucho más difíciles de sopesar. O sea, ¿por qué se confunde? ¿Por qué hay una confusión con la idea de arbitrario? Porque los efectos que tienen los significados son mucho más difíciles de calcular, son más difíciles de medir. Es cierto, no parecen tener nada que ver con lo que los causa. O sea, en apariencia, si nosotros pensamos que el árbol tiene un nombre en su sentido natural de árbol, claro, nosotros decimos, no hay nada entre el árbol y el nombre árbol. En apariencia, el sentido de significación nos da a entender que no tienen nada que ver con lo que los causa, suponiendo que la causa fuera el árbol. Pero si no tienen nada que ver con lo que los causa, es porque uno se espera que lo que los causa tenga cierta relación con lo real. Hablo con lo real serio, lo que se llama lo real serio. Es preciso, desde luego, trabajar duro para aproximarlo, para darse cuenta de que lo serio no puede ser más que lo serial, ¿no? Y aquí es todo el problema de Lacan de siempre, que es el mismo problema durante 30 años, ¿no? O sea, que nosotros no lo entendamos es otro tema, pero es siempre el mismo problema. Él dice, ¿cuál es el problema de lo arbitrario?
que lo que se entiende por arbitrario es que no hay relación entre el nombre que le ponemos y lo que lo causa. ¿Entendés la idea? Sí. De lo que lo causa. Como si no hay ninguna relación entre esa planta gigante que está ahí y el nombre árbol. Pero acá dice, el problema no es ese. Porque sí, el nombre está muy en relación con lo que lo causa. Solo que lo que lo causa es lo real. O sea, no es la planta. Es lo real. Es lo real. ¿Qué es lo real? Lo que hace serie. ¿Qué es lo que hace serie? Lo que veíamos el otro día. 1, 2, 3, 4. Y el aplastamiento. Entonces, aquí lo fuerte de la idea es la idea de real. Porque ¿qué piensan nuestros colegas? Claro, lo real es precisamente la planta. El árbol. Claro, el árbol, la madera, lo que uno puede tocar. Y lo que la clase está diciendo es no. Si ustedes toman la planta como lo real, bueno, obviamente es arbitrario. Pero en realidad no es arbitrario porque hay una estricta relación entre el nombre y lo real. ¿Qué es lo real? La serie. La serie que nombra. ¿Pero entendés la idea completamente distinta de lo que nos enseñan siempre? Sí. Es diametralmente opuesta. Y claro, si vos tomás a la causa del nombre como ese pedazo de madera, obviamente que árbol y ese pedazo de madera no tienen nada que ver. Pero la causa de lo que genera el nombre no es ese pedazo de planta, es lo real. Lo real de Lacan, no lo real de los lacanianos. Lo real de Lacan, la serie que constituye el hecho de que haya lenguaje. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces la verdadera crítica es a la idea de arbitrario. No hay nada arbitrario, dice Lacan. Es arbitrario si ustedes no entienden nada sobre cómo funciona el lenguaje, obviamente. ¿Vamos bien entonces hasta ahí? Muy bueno, sí. Te aviso que mandó un mensaje Vivi que viene en camino. Que viene de Retzai y ahí viene. Bien. Entonces, claro, ya cuando Lacan plantea esto nos abre un mundo de problemas, que es el que vamos a ir trabajando ahora. Dice, estoy en la página 14, ¿no? Lo que vamos a trabajar ahora es el problema del un significante. Dice, este un con cursivas, ¿no? Este un indeterminado, y de ese señuelo del cual no sabemos a propósito del significante, cómo hacerlo funcionar para que lo colectivice, que es lo que trabajábamos la vez pasada al final. ¿Cómo hacemos un colectivo de significantes? ¿No? En verdad, es preciso invertir el lugar. Fíjate cómo opera este tipo, es realmente genial. En verdad es preciso invertir, 2 puntos. En lugar del significante que se interroga, interrogar el significante un. Es genial. O sea, dice, en vez de interrogar el un significante, lo que tenemos que interrogar es el un. Ahí está la inversión, ¿no? Del problema de un significante, no nos interesa la parte significante. Nos problematiza la parte del un. Eso, y esa es la teoría también de Lacan, de toda la vida, del problema del uno. ¿Sí? ¿Cómo pasamos del uno al colectivo? Que en realidad es el problema del psicoanálisis. Porque ¿cómo pasamos de un caso al colectivo de todos los casos? O sea, ¿cómo hacemos para pensar cosas que suceden en un caso particular, pero que al mismo tiempo suceden en todos los casos? Y la idea del caso por caso, que es de Freud, y que está en todos los colegas lacanianos, no resuelve ese problema. Porque el caso por caso es 1 más 1 más 1 más 1. Nunca hay... Si yo le digo a alguien, bueno, ¿y si un paciente me dice tal, que le digo? Hay que ver caso por caso, ¿no? Sí. El caso por caso opera solamente en la singularidad. O sea, no resuelve el problema del colectivo. Esa es la pregunta de Lacan. ¿Cómo hacemos una disciplina que funcione para uno y para todos al mismo tiempo? ¿Sí? Bien, entonces, volviendo al texto. Nuestro problema es el problema de lo uno, no del significante, sino del un significante. ¿Y cómo hacemos eso colectivo? Sigo entonces. En el nivel de la distinción significante-significado, lo que caracteriza el significado... Bueno, esto también es genial. En el nivel de la distinción significante-significado, lo que caracteriza el significado en cuanto a lo que está ahí, sin embargo, como tercero indispensable, a saber, el referente, ¿no? O sea, dice Lacan, a ver, sí, hay un problema significante, significado, claro, pero hay un tercero que es indispensable, y es el referente, que tiene mucho que ver con lo que nos presentó Javier
en su idea sobre la lógica de los estoicos. Y es, la relación significante-significado es muy importante, ¿no? Lo que la palabra quiere decir, pero lo que se pierde de vista a veces es la lógica del referente. Es decir, con qué se anuda esa palabra para poder hablar. Entonces, por ejemplo, cuando decimos la silla incluye la palabra silla, lo que eso significa y lo referido, ¿no? Bien. Entonces, siempre en el problema hay 3, no 2, dice. Ahora, ¿cuál es el problema? Con esto lo leo. En el nivel de la distinción significante-significado, lo que caracteriza el significado, o sea, lo que caracteriza a esto, en cuanto a lo que está ahí, sin embargo, como tercero indispensable, a saber, el referente, es propiamente que el significado lo pifia, ¿no? Ahí está el problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros tenemos una copulación de 3. Un significante, que es la palabra que se dice, un significado, que es a lo que refiere, perdón, y es lo que quiere decir, y un referente, que es a lo que se refiere. Lacan dice, el grave problema es que a esto lo pifia. O sea, cada vez que nosotros queremos significar algo a lo que nos estamos refiriendo, fallamos. Hay un fallo ahí. Es que el colimador, dice la mirada telescópica, ¿no? El colimador no funciona. El colmo de los colmos es que uno llega, a pesar de todo, a servirse de él, obviamente, porque no te queda otra, ¿no? Aunque siempre el significado erra, pifia, falla en su relación con el referente. Provisoriamente, ya está en la página 15, provisoriamente, para caracterizar la función del significante, para colectivizarlo, que es el problema de un significante contra un colectivo de significantes, de una manera que se parezca a una predicación, y aquí vamos a recordar un poquito lo de Recanatí, ¿no? Porque Lacan dice, bueno, como les dijo Recanatí, ¿no? Recanatí, siempre de la lógica de Port-Royal, les habló de los adjetivos sustantivados, ¿no? O sea, una serie de adjetivos que cuando los pones en conjunto se convierten, dan un saltito al sustantivo. Entonces, por ejemplo, lo redondo, ¿sí?, de pronto se convierte en la redondez, que también tiene que ver con la lógica de los estoicos, ¿no? Es un poco lo que nos explicaba Javier en su video, que también viene referido en lo que nos mandó Patricia en el texto. El texto nos envió Patricia, está realmente muy bien. Es como una especie de resumen de lo que Javier nos contó en palabras más coloquiales, ¿no? Entonces, se los recomiendo ampliamente. Está en portugués, pero bueno, ella siempre hace el esfuerzo de entendernos en castellano. Nosotros un día podemos hacer el esfuerzo de entenderla en portugués, ¿no? Pero es justamente lo que trabajaron ellos. Es decir, ¿de dónde se extrae la idea de la redondez? El sustantivo redondez, de lo redondo. De aquello que es redondo, o sea, de los adjetivos, se extrae el sustantivo. Igualmente sucede la justicia como sustantivo de todo aquello que es justo, ¿no? Y de la prudencia y demás, y demás, y demás, ¿no? Entonces, a ver, dice Lacan, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema de la colectivización del un significante? De la misma forma en que Recanatí nos cuenta que se resuelve el problema del sustantivo y del adjetivo, ¿no? Entonces él dice, de todos modos, es precisamente esto lo que va a permitirnos avanzar nuestra tontería. Todo este seminario va a trabajar la idea de la tontería. Ojo, miren, en la página 16 dice, en el párrafo del medio, dice, no es cuestión para nada de la tontería de tal o cual. O sea, tontería no es que vos seas tonta, o que tal sea tonta, o que yo sea tonta. No se trata de eso, ¿eh? Porque precisamente, tontería es sumar a todos los adjetivos para hacer un sustantivo. La tontería. De todos modos, es precisamente esto lo que va a permitirnos avanzar nuestra tontería. Para decidir que quizás esta justamente no es como se lo cree una categoría semántica, sino un modo de colectivizar al significante. Entonces ahí está la respuesta a Lacan al problema. ¿Cómo vamos a colectivizar al significante? Con la tontería. La tontería es el colectivo de significantes. Ahí resolvimos el problema del 1. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 genera la tontería. Esa es la forma en la cual el psicoanálisis va a colectivizar al significante.
¿Sí? ¿Me vas siguiendo hasta acá o es completo? ¿Sí? Buenísimo. La dejamos por un momentito la tontería, ahora volvemos hacia ella. Me acaba de avisar Vivi que llegó, así que justo en este segundo lo voy a abrir. Permítanme un segundito. Bien, entonces, como les decía, paramos un segundito con la idea de tontería y en un momento la vamos a retomar. ¿Sí? Estamos en la página 15. Y en este vamos a hacer un paréntesis del concepto de tontería, ¿sí? Para hablar de dos problemitas grandes del significante. Página 15. Dice Lacan, es simplemente que no creo, por el contrario, que aporte el menor mensaje, ¿no? El problema del significante es que no aporta ningún mensaje. Y es sobre este punto, en el nivel de significante, ¿no es cierto?, en lo cual es verdaderamente significante, justamente, porque la clave del significante es que no aporta ningún mensaje. Eso es lo más importante, me parece, de la idea significante de Lacan, que el significante no tiene ningún mensaje, no tiene relación con el significado y no dice nunca nada, ¿sí? Cosa por la cual es distinto de cualquier lógica lingüística y esencialmente de la de Saussure, porque la de Saussure es estrictamente una relación entre el significante y el significado, ¿no? Entonces, fíjense, porque Lacan ahora se plantea una pregunta muy importante, y es ¿por qué ponemos tanto acento en la función del significante? Porque podríamos haber elegido cualquier otra cosa. ¿Por qué tanto acento en una función de algo cuya característica esencial es no transmitir ningún mensaje? ¿Okay? Voy hasta allá, página 16. Entonces se trataría, a pesar de todo, de saber a dónde nos conduce eso y de plantearnos la cuestión de saber por qué ponemos tanto el acento sobre esta función del significante. Se trataría de fundarla, porque a pesar de todo es el fundamento de lo simbólico. Entonces, es genial la idea. O sea, vamos de nuevo, tenemos un significante que no transporta ningún mensaje. Y aun cuando no transporta ningún mensaje, es el fundamento de todo lo simbólico. Entonces piensen ustedes que la clave de lo simbólico es precisamente que no hay ningún mensaje. Es muy importante la idea, ¿eh? La clave de todo el mundo simbólico es que no hay mensaje. Y ustedes podrían decir, no, bueno, la clave del mundo simbólico humano es que hay mensajes. Y Lacan dice, no, precisamente la clave es que no hay mensaje y por eso tenemos que ser tan insistentes con la lógica del significante, dice él. Porque si no caemos en un problema, o sea, si no el psicoanálisis cae en un problema, y es el de ignorar cómo funciona el elemento central de su técnica. Porque el elemento central de nuestra técnica, pongan ustedes, antes de Lacan, era la palabra, ¿no? Era una forma de operar con palabras para ver si podíamos modificar las relaciones entre las representaciones palabras con representaciones cosas. Eso era lo que teníamos antes de Lacan, ¿no? Y lo que él dice es, no es menor el problema que yo vengo a denunciar, porque el problema que él viene a denunciar es precisamente que aquello que funda todo el mundo simbólico da cuenta de que en realidad no hay ningún mensaje. El mundo simbólico humano no tiene ningún mensaje. Esa es la clave, ¿sí? Que justamente es precisamente lo que los colegas rechazan de Lacan. ¿Entienden? Porque lo que los colegas piensan y nos dicen todo el tiempo es,
Justamente la enseñanza de Lacan es que el lenguaje es muy importante, ¿no? Obviamente que la enseñanza de Lacan es que el lenguaje es importante. ¿En qué nivel? En el nivel de que no hay ningún mensaje de nada. No que las palabras son muy importantes, que las palabras no determinan, bla, bla, que vivimos en el lenguaje, bla, bla, bla. Toda esta lógica pseudo-heideggeriana que existe en el psicoanálisis lacaniano. Sino precisamente lo contrario. Y esto es lo que se rechaza de Lacan. Pero entienden por qué se rechaza de Lacan, ¿no? Porque es un mundo. Si ustedes aceptan que la lógica significante, simbólica del humano, está fundada precisamente en que no hay mensaje, nuestro mundo es completamente al revés de como creíamos que era. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o es demasiado impacto? Ok, perfecto. Muy bien. Vi también el video de significante, entonces como que ahí entendí un montón de esto. Ah, ¿cómo? Pero no... Hay una clase tuya por ahí Ajá. del significante. Ah, buenísimo. Donde queda bien claro que el significante no significa nada. Claro. Eso estuvo bueno. Sí. Y es un problemón clínico, ¿entienden? Porque piensen en el psicólogo. El otro día, miren, yo cuando voy estudiando cada vez un poquito más, uno se va haciendo cada vez menos radical. Porque cuando uno se conoce más, se hace menos radical y menos estúpido, ¿no? Yo era mucho más estúpido antes, así que imagínense qué tan estúpido era. Pero lo que quiero decir es que no tengo ánimo de criticar a nadie, pero el otro día vi que una amiga que es amiga personal, pero enemiga teórica, compartía unas cosas de counseling. No sé si han escuchado algo del counseling. Yo no sé nada del counseling y por ende mi ignorancia no me habilita a hablar del counseling, pero la imagen que compartió esta persona decía algo así como, la voy a tergiversar un poco, que decía, por ejemplo, si te duele el pecho es que estás guardando cosas, si te duele la cabeza es que no sé qué. Todo tiene un significado. Claro, ahí está. Todo órgano tiene un significado. Todo tiene un significado. Eso es precisamente lo que piensa todo el mundo. Menos nosotros. Bueno, muchos de nosotros lo piensan también, pero lo que tenemos que pensar es que nuestra lógica es diametralmente la otra. Nosotros sabemos, desde la enseñanza de Lacan, que nada tiene significado. Nada significa nada, ni el dolor de espalda, ni el dolor de pecho, ni el árbol que pasa, ni que se me murió mi madre cuando yo tenía 4 años. Es una cuestión neurótica atribuirle un significado, pero no. Pero no sé si neurótica, me parece que es una cuestión humana, imaginaria, sí. de atribuirle significados. Para decir algo. Para poder vivir en el mundo. Claro. Yo creo que la lógica imaginaria lo que permite es precisamente poder vivir en el mundo. Entonces lo propio de lo imaginario es darle significado a las cosas. Como por ejemplo nuestro paciente paranoico, que justamente él sabe que todo significa algo. ¿Por qué pasó 4 veces ese auto azul? Eso debe significar algo. ¿Entienden? Hay una lógica de significación ahí. ¿Por qué me duele el pecho? Porque algo estoy guardando. Es una lectura paranoica de la situación. Porque lo que nosotros sabemos es que en el mundo simbólico nada significa nada. La clave de lo que funda lo simbólico es que no hay mensaje. ¿Entienden? Es contrario al paranoico. El paranoico piensa que todo tiene mensaje. La idea acá es no hay mensaje. Ojo, eso explota nuestra clínica. Cambia radicalmente nuestra clínica y la hace una clínica, no sé si más efectiva, pero por lo menos mucho más interesante. Que es lo que voy a tratar de explicarles un poquito ahora. Pasó como ejemplo de esto. Dale. Que no es consuele. Una colega de la página subió un videito que era casero, de hogar, filmado en Chile, me parece. Yo no le escuché el audio. Lo vi a la noche de una chica que iba como en persa mirando las cosas y que le agarraba un ataque de pánico. Y aparecía un tal médico, le decía qué cosas no tenía que hacer o que tenía que mirar no sé qué cosas. Yo digo, esto va a dar, porque por ahí hay gente que te comento, y cuando veo esto es una paparruchada, yo me desesperaría más si me tocara un médico así. Bueno, y alguien de la página comenta, bueno, solamente es para decir que lo que no se debe hacer. Así. Está bien. Y después empezaron más comentarios. Entonces yo dije, esto, lo puse así entre comillas, es para que ustedes piensen lo que puede ser. Después, y la psicóloga tanto, cierto lo va a decir porque desde
desde lo psicológico, se trata desde otro lugar. Es para Obviamente. que ustedes vean las diferencias y las distintas vertientes. Y que está puse. buenísimo. Claro. A mí qué me importa, o sea, está buenísimo el counseling, está buenísimo la psicología, el Claro. chamanismo está genial, la angelología es algo genial. Pero lo que me pareció bueno de ese video es que empezaron a comentar y a No, decir... sí. Bueno, es que las redes sociales justamente creo que viene a revelar este problema, ¿no? Si quieren otro día hablamos de eso, del problema de cómo cuando le das a la gente el micrófono, habla. ¿No? Como diciendo, no me cerres esto, porque no puede ser por esto así. Sí, pero cuando dicen que no puede ser por algo, entonces dicen implícitamente por qué entonces es. Y ahí se vuelve una cosa medio Sí. complicada. A ver, hay una pregunta, la leo y... O sea, el significante está vaciado de contenido. ¿Esa podría ser la razón por la cual el psicoanálisis inventa y no recuerda, descubre? ¿Es así? De ser así, si no hay mensaje, entonces ¿qué es lo real? ¿Qué es la repetición? Bien. A ver, hay muchas preguntas mezcladas en la pregunta. El significante no está vaciado de contenido, más que si lo estás pensando en oposición Lacan-Saussure, ¿no? Porque la lógica de Saussure es precisamente que el significado rellena el contenido del significante, que es justamente vacío. En la lógica de Lacan, más bien el problema es que no hay relación, ¿sí? La barra, que lo veíamos un poco la vez pasada, la barra imposible de franquear de la significación, lo que genera es que si vos pones dos significantes en relación, te da un sentido, te da una intención de significación, pero estrictamente hablando, ninguno en su unidad significa nada, ¿no? No sé si es la razón por la cual el psicoanálisis inventa y no recuerda o descubre. Más bien o sea, sí en cierto sentido, pero también yo diría que lo que realmente sucede es que no hay un plano de profundidad, o sea, no hay cosas detrás de las cosas. Entonces, cuando no tenés nada detrás de nada, lo único que tenés es una pura línea plana de articulación significante, ¿no? Así que más bien por ese lado. De ser así, si no hay mensaje, entonces, ¿qué es lo real? Bueno, es que lo real no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje, ¿no? Es decir, no es que el sentido insiste una y otra vez, no es que el significado insiste para salir, para decir, sino lo real tiene que ver con un problema de repetición en el cual lo que nunca se termina de concretar es la identidad de uno con uno. Entonces, como yo no soy idéntico a mí, necesito del siguiente para saber quién yo era. Y como el siguiente tampoco es idéntica a sí misma, necesito de la próxima. Y así avanza, digamos, ¿no? Sigue, repite. Pero sí, me acuerdo que Daniel preguntaba el otro día, bueno, ¿y si paramos la repetición? Y bueno, si paras la repetición, lo que te vas a dar cuenta es que en realidad ninguno es idéntico a sí mismo y se revela la falla, nada más, ¿no? Es una falla lógica, ¿no? O sea, lo real es un problema lógico, no tiene... Digamos, eso sería lo real, esa falla. Claro, lo real es que hay un imposible lógico de identidad. O sea, que 1 no es igual a 1, que 0 no es igual a 0 y que 2 no es igual a 2. Entonces, como hay una falla en la forma en la cual el 1 se identifica con el 1, necesita necesariamente del 2 para ser 1. Claro. Y esa falla no es que desaparece, sino que se patea para adelante. Claro. Y ahora la tiene el 2. Y el 2 la tiene con el 3 y la patea para adelante. Y ahora la tiene el 3 con el 4. Y demás. Es una falla lógica del... Está la diferencia de lo arbitrario y lo real, que no es el árbol en sí, esa madera, sino que tiene que ver con este. Y ahí tenés dos ideas de real que son diametralmente opuestas. Claro. Una en la cual tenés la madera, otra en la cual tenés la serie. Y Si ahí vos... es donde se transporta lo real. Exactamente. Si vos analizás en la serie, la relación del nombre con las cosas no es arbitraria. La relación del 1 con el 1 no es arbitraria, solo que depende del 2. Pero hay una estricta relación entre una cosa y la otra. Ahora, si vos crees que lo real es la madera, la sangre, la célula, los huesos, bueno, ahí sí tenés ese problema. Pero bueno, Lacan no tiene ese problema porque Lacan nunca dice que real sea los huesos. Bien, espero que haya quedado respondida la duda. Si no, la seguimos analizando. Okay. Entonces, bueno, sigamos con el problema de la sustantivación, no sé cómo decirlo, en la página 16. Dice Lacan:
La cuestión es lo que el discurso analítico introduce por un adjetivo sustantivado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trae el psicoanálisis? La tontería. ¿Qué es la tontería? La colectivización de significantes. ¿Y qué es lo que introduce el psicoanálisis? ¿Qué es la tontería? Precisamente un adjetivo. Eso es tonto, eso es muy tonto. No digas esas cosas porque son tontas. Bueno, esos adjetivos tontos se arman un colectivo y tenemos la tontería. ¿Qué introduce el psicoanálisis al problema lingüístico? La tontería, que es un colectivo de significantes. Después de todo, desde que se sustantiza, es para poner una sustancia, ¿no? Obviamente. Ese era el problema de la serie. Claro. Que al principio, ¿se acuerdan, no? Que justamente lo que el decir, el hecho del decir, queda olvidado detrás de lo dicho. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ya llevo 1000, ustedes piensan que estamos hablando de árboles. Y no se acuerdan que todo empezó porque yo un día les dije, miren, ¿qué tal que hay un árbol? Y que se olvidan el dicho, entonces ya suponen que hay sustancia. La sustancia es olvidar que el origen es un significante sustantivado. Esa es la hipótesis central de Lacan, ¿no? Entonces, voy de nuevo todo. La cuestión es lo que el discurso psicoanalítico introduce por un adjetivo sustantivado, ¿no es cierto? En la tontería, en tanto que es una dimensión del significante. ¿Sí? La tontería es una dimensión del significante. ¿Por qué? Porque es la colectivización del significante. Abajo es un juego de palabras, ¿se acuerdan? De dimensión, ¿no? La mención del dicho. Sí, la mención, estoy leyendo la nota de Rodríguez Ponte. La mención del dicho, dimensión, es un jueguito de palabras. Es un neologismo en realidad. Entonces la tontería en tanto que es una dimensión del significante. Pues después de todo, desde que se sustantiza, es para suponer una sustancia. Y las sustancias, mi Dios, en nuestros días no las tenemos apaladas. No tenemos un montón de sustancias, dice Lacan. Tenemos la sustancia pensante y la sustancia extensa, que eso es Descartes. ¿No? El planteamiento, las reflexiones de Descartes, si quieren también después se las envío, también las tengo en Gredos. Si todo lo que menciono, si lo quieren, después me lo piden. Y subo lo que me pidan, no voy a subir todo porque no quiero subir cosas que después no lean. Tenemos la sustancia pensante y la sustancia extensa. Convendría quizás interrogar a partir de ahí dónde puede precisamente encasillarse la dimensión sustancial. Entonces, ahí viene un problema. Dice, bueno, a ver, ¿cuál es el problema de nuestro significante? Que nuestro significante se colectiviza en una dimensión. ¿En qué dimensión? En la tontería. Buenísimo. ¿De qué sustancia es la tontería? Preguntan acá. Porque no tenemos muchísimas sustancias. Tenemos dos. La sustancia pensante y la sustancia extensa. Que ahora voy a explicar cuáles son, ¿no? ¿Dónde va la tontería ahí? ¿Entienden el problema? Solo entienden hasta ahora el problema planteado. Que es, tenemos dos sustancias, ¿dónde ponemos la nuestra? ¿Dónde ponemos esta dimensión del significante que acaba de inventar el psicoanálisis? ¿Dónde la metemos? Esta dimensión que habría que escribir mención, ¿no? Mención del dicho. ¿Entienden, no? Que es la en qué dimensión, o sea, en qué dimensión está el dicho. Es un problemón. Toda la clase de hoy hemos hablado, la clase 3 habla sobre los dichos y el decir. Acuérdense que es una relación estrictamente de conflicto con Jacobson. Jacobson está sentado en el público y Lacan le está peleando, teóricamente. Le está diciendo, bueno, vos dijiste que la poesía era el lugar del lenguaje. Yo ahora te estoy diciendo que si eso es así, perfecto. Nosotros no tenemos lingüística, nosotros tenemos lingüistería. ¿De qué dimensión es la lingüistería de la tontería? ¿Y dónde va? Y ahora voy a explicar dónde va. Es un pedazo de autor, ¿eh? No es cualquier piche Lacan. Para nada. Pero pedazo de autor al nivel de decir, bueno, tenemos dos sustancias, nosotros creamos una. Lacan dice, bueno, el psicoanálisis crea una sustancia. O sea, sigo, vamos por partes para que vayan entendiendo. Entonces, a la cual la función del lenguaje es ante todo lo que vela antes de todo uso mejor y más riguroso, ¿no? Entonces, ahí está planteado el problema. El problema es nosotros tenemos
una dimensión del significante que es la tontería. Pero no tenemos muchísimas sustancias, tenemos dos, la res cogitans y la res extensa. ¿Dónde vamos a meter la nuestra? Entonces ahora vamos a analizar un poco qué es sustancia pensante, res cogitans, y qué es sustancia extensa, res extensa. Empecemos por la res extensa. O sea, sustancia gozante, no, eso viene más adelante, eso es Lacan. Sustancia pensante y sustancia extensa es el problema con el cual Descartes trata de resolver el problema que venía desde la época de Platón de el cuerpo y el alma. ¿Entienden? O sea, ¿dónde están los afectos, los pensamientos, los sentimientos que yo me doy cuenta que tengo? ¿Y dónde está mi cuerpo material lleno de órganos y sangre y huesos? Entonces él dice, bueno, es que hay dos tipos de materia, dice Descartes. Hay una materia extensa y una materia pensante. Vamos a analizar las características de cada una. Empecemos por la pensante. En primer lugar, la sustancia pensante. Se puede a pesar de todo decir que la hemos modificado sensiblemente. Desde ese yo pienso, ¿no? Je pense, que es la conclusión de Descartes de las meditaciones. A ver, yo dudo de todo, entonces lo que estoy seguro es de que dudo. Y si estoy seguro de que dudo, entonces estoy seguro de que pienso. Entonces si yo pienso, existo. ¿Sí? Pienso, entonces pienso, luego existo. Toda la filosofía de Occidente está centrada en ese argumento, ¿no? Nosotros somos porque pensamos. Desde ese punto, el yo pienso, que suponiéndose él mismo, deduce de ello su existencia. Como pienso, pues existo. Hemos tenido que dar un paso. Y ese paso es muy propiamente el del inconsciente. Miren dónde pone el psicoanálisis, ¿entienden? Pone el psicoanálisis a nivel de decir, muchachos, el psicoanálisis arruinó la filosofía occidental. Porque con el yo pienso, dice Lacan, lo que queda asegurada es la existencia. O sea, uno es en la medida en que puede pensar. ¿Sí? Lo que él dice es, esta frase se ha visto un poco trastocada con la llegada del inconsciente. ¿Entienden? Hemos tenido que dar un paso, y este paso es muy propiamente el del inconsciente. Continúo. El inconsciente, como estructurado por un lenguaje, eso cambia totalmente la función del sujeto como existente. Claro, porque acá lo que tenías era un sujeto que era el fundamento de la existencia. ¿Entienden? Porque como yo pienso, eso le da fundamento al hecho de que yo existo. Con el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿quién piensa? Nadie. Y si nadie piensa, entonces ¿quién existe? Ese es el problema. ¿Entienden? Entonces fíjense cómo en un argumento Lacan tira abajo años de pensamiento filosófico. Porque él dice, si nosotros introdujimos el inconsciente, lo que generamos es precisamente un sistema que rompe el sistema anterior. Porque acá la clave para que ustedes existieran era que ustedes pensaran. Con el inconsciente estructurado como un lenguaje, eso piensa. Claro, no es yo pienso, sino que eso piensa. Entonces nadie piensa, y si nadie piensa, nadie existe. ¿Sí? Sigo un poquito más. Eso cambia totalmente la función del sujeto como existente. El sujeto no es aquel que piensa. El sujeto es propiamente aquel que comprometemos a qué. No a decir todo. ¿No? Ahí está el problema. Entonces, ¿cuál es el sujeto cartesiano? El sujeto que piensa. ¿Cuál es el sujeto del psicoanálisis? El que está comprometido no a decir todo. Son dos sujetos distintos, ¿ven? ¿Me siguen acá? Sí, muy bueno. Ok. A mí no me interesa lo que el paciente piense. El otro día pregunté en un ambiente así de universidad, chicos que recién empiezan, qué era la asociación libre, y uno levantó la mano y dijo, bueno, que el paciente diga lo que quiera. Lo que se me viene a la cabeza. Claro. Como dicen, Y le dije, no, precisamente eso es lo que no es. No es que el paciente diga lo que quiera.
De hecho, o sea, es un seleccionar, esto sí, esto no. Esto no lo quiero decir, esto sí lo quiero decir. Si ya piensan eso, chicos, vamos mal, porque justamente la clave del método es que digan todo, a pesar de que no lo quieran decir, de que les dé vergüenza, de que sea una estupidez. Ahí está la clave. Fíjense, entonces ahí hay un movimiento. Porque yo no le pido al paciente que diga lo que piensa. Yo le digo al paciente que diga todo lo que se le venga a la mente, en el método de Freud. En el método de Lacan le agrego una vuelta más, que es, bueno, no todo. Es no a decir todo, ¿no? ¿A qué yo oriento? A mis pacientes yo les digo dos cosas. Bueno, usted cuando quiere empezar el tratamiento, ¿por qué lo quiere hacer? Porque quiero tal. Bueno, yo solamente le voy a pedir dos cosas. La primera es que diga todo lo que se le venga a la mente. La segunda es que cuando no tengas ganas de venir, vengas, ¿no? Porque sin ese mínimo indispensable yo no puedo trabajar. Entonces yo puedo hacer todo lo demás, pero lo único que necesito de vos es que hagas eso, ¿no? Y obviamente ni siquiera lo hacen, porque justamente lo que se genera es que ellos juegan del lado de la resistencia, entonces no son capaces ni de decir lo que les viene a la mente ni de venir. Entonces, claro, no le rompes nada porque no vienen. No vienen. O vienen y nos dicen todo lo que les viene a la mente. Son dos reglas muy simples. Si nos dieran eso, nosotros podríamos operar con el material. Esto no es políticamente correcto, pero lo voy a decir igual. Y podríamos curarlos. Pero no nos dejan. Ni eso pueden hacer, ¿no? Volvemos entonces. ¿Ven el movimiento? Ya el sujeto de cartesiano es el sujeto que piensa. El sujeto del psicoanálisis es el sujeto que está instado a decir no todo. ¿Bien? Entonces ahí, quiebre total. Si hablo del no todo, estoy ya en el párrafo siguiente, si hablo del no todo, lo que molesta a mucha gente, si lo he puesto en el primer plano, para que sea el objetivo de este año de mi discurso, esta es precisamente la ocasión de aplicarlo. No se puede decir todo. Esta es la idea. Si esto lo entienden no todo, prácticamente. El problema del no todo no es que haya cosas que escapen al lenguaje, ¿entienden? El problema del no todo no es que, cuando el significante entra en el árbol, hay algo del árbol que se pierde. Porque eso, no está allá. Pero esa es una idea ingenua de real. Lacan nunca va a decir una estupidez como esa. La idea del no todo de Lacan es mucho más interesante. Escuchen. Si hablo del no todo, si lo he puesto en el primer plano para que sea el objetivo de este año de mi discurso, esta es precisamente la ocasión para explicarlo. No se puede decir todo, pero que se pueda decir tonterías, todo está ahí. Ahí está. No se puede decir todo. Lo que tienen que decir son tonterías nada más. Lo que tienen que permitir es que la tontería opere. ¿Qué es la tontería? ¿Decir boludeces? No. Es la colectivización del significante. Es una dimensión del significante que el psicoanálisis introduce. Lo que le tiene que pedir al paciente no es que diga todo, porque todo no se puede decir. Es una cachetadita Freud, ¿no? Lo que se tiene que decir es la tontería. Que el paciente diga tonterías. Con eso ustedes tienen para operar. Es con eso que vamos a hacer el análisis. Y que entramos en el nuevo sujeto, que es el del inconsciente. Y ahí está. Quiebre total con el cartesiano, con el momento cartesiano, con toda la época moderna de pensamiento. Quiebre total y arranca el siglo XX a la mitad, ¿no? O sea, el sujeto del inconsciente. Es un sujeto que no piensa, es un sujeto que no habla, es un sujeto que está movido a otro lugar. Ya no está centrado en el individuo como el sujeto cartesiano. La clave del sujeto cartesiano es que si yo pienso, yo soy. La clave del sujeto del inconsciente es que nadie piensa, entonces vos decís tonterías para ver si en esas tonterías podemos colectivizar el significante y entender qué significa el inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿Eso sería la colectivización del significante? No, la colectivización del significante es cómo hacemos para pasar de uno al grupo. La respuesta es la tontería. Sí. ¿Cómo hacemos para pasar de uno al grupo? La forma de pasar de uno al grupo es precisamente la tontería. La tontería es la dimensión que introduce el significante. Perdón, lo dije mal. Olvídate lo que voy a decir. La tontería es la dimensión que introduce el psicoanálisis, que antes no estaba.
Ahora vamos a ver de qué sustancia es. Porque no puede ser pensante ni puede ser extensa. Porque no es un problema cartesiano. ¿Entienden? Descartes quedó atrás ya. Entonces, como ya quedó atrás, no nos sirve su forma de distinguir las dos sustancias. ¿Y tiene que ver con la adjetivación, con lo que decías? Tiene que ver con la sustantivización de los adjetivos. Un tonto más un tonto más un tonto más un tonto te da la tontería. Un justo más un justo más un justo más un justo te da la justicia. De igual forma opera el psicoanálisis. ¿Y qué genera? Una colectivización. ¿Y qué hacemos con esa colectivización? La traemos al mundo. Y cuando la traemos al mundo, destruimos Descartes. Porque ahora yo no quiero que diga todo, ni que piense sobre él. Lo que yo quiero es que diga todo lo que le venga, lo digo en freudiano, pero está mal. Sí. Que diga tonterías, vamos a decirlo en lacaniano. Que diga tonterías precisamente para generar que nosotros podamos entender qué significa el inconsciente estructurado como un lenguaje. Ya sin pensar en las personas, ¿entendés? Ya dejando de lado a Roberto, a Martita, a Pedrito, ya no nos importa. Si ellos dicen tonterías, nosotros vamos a poder acceder al sujeto del inconsciente, que no tiene nada que ver con el sujeto cartesiano. ¿Más o menos va? Qué buena clase. Les dije que esto iba a ser potente. Lacan es un autor potente cuando uno lee lo que está diciendo. Lacan es un autor infértil y poético cuando uno pasa rápido el ojo y repite las mismas boludeces de siempre. ¿No? Bueno, ¿vamos bien entonces? Sí. Yo lo estoy procesando. No, obviamente, no, obviamente. No, es que es un mundo. Sí. Porque literalmente es un mundo. Sí, Son 400 años de pensar de una forma y de pronto pensar distinto. Por eso te digo que vas a ver como la clínica es así. Pon el TNT. Bien, lo que nos están siguiendo por internet, váyanos diciendo si entienden, si no entienden, si siguen vivos. Ahora vamos al problema de los dichos, que es realmente lo que a nosotros nos interesa, ¿no? En este sentido. Entonces, entramos en el nuevo sujeto, que es el del inconsciente. Abajo, dice Lacan. Es justamente en la medida en que él acepta no pensar más, ¿no?, que se sabrá de ello quizás un poquito más. Justamente cuando ustedes le piden que deje de pensar y que empiece a decir tonterías, lo que vamos a saber es un poquito más de ello. ¿Qué es ello? Eso que ahora es lo que piensa, que ahora es lo que habla, que ya no es él, porque ya rompimos con Descartes. Y que se sacaran algunas consecuencias de los dichos. Ese es el material, ¿entienden?, sobre el cual ustedes operan, no sobre las personas. Usted le dice, a ver, señor Roberto, ¿usted se quiere curar? Bueno, haga lo que yo le voy a decir. Diga tonterías. Cuando ustedes analizan la tontería que le está diciendo, lo que van a obtener como material puro, cuando empiezan a limpiar, ¿vieron? ¿Se acuerdan cómo se hacía en la época de la fiebre del oro? Que se ponía la piedrita, y ustedes hacían así, caía toda la piedra y quedaban las pepitas de oro. Las pepitas de oro son los dichos. Cuando ustedes logran sacar toda la basura, claro, pero cuando sacas la basura imaginaria, lo que a él le pasó en la semana, esta semana estuve, no sé, bla, 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 y trabajas la tontería, lo que vas a obtener son los dichos. Los dichos, justamente, de los que uno no puede desdecirse. Exactamente. Esa es la clave. Eso es lo que es la regla del juego. Ahí surge un decir que no siempre llega a poder existir al dicho. ¿Entienden? Que es el problema que hablábamos la vez pasada. Sí. Claro, nosotros tenemos los dichos y siempre escuchamos los dichos. Si ustedes prestan atención, van a lograr como hay un decir que existe al dicho. Existe, que dice que sale de él. Es cuando el paciente le dice, no quise decir eso. Exactamente. Claro. Es ahí. Es ahí. Porque más allá de lo dicho está el hecho de decirlo. Entonces ahí tenés otra vez una separación entre el material dicho, lo que se dijo de lo que ya no se puede decir, y lo más importante es el hecho del decir. ¿Entienden? Y ahí hay una diferencia. Esto lo voy a pintar en negro y esto sería el dicho. Y hay una diferencia esencial entre estos dos. Como vimos la vez pasada, el problema es que el hecho de decir queda aplastado por los dichos. Como uno dice tantas cosas, después se olvida que son cosas que dijo. A causa justamente de lo que llega al dicho como consecuencias. Y que es ahí
la prueba donde cierto real en análisis de quien quiera puede ser alcanzado, ¿no? Precisamente es ahí, cuando ustedes logran analizar el efecto del decir, porque ahí van a encontrar el real. El imposible es lógico que implica que eso fue algo dicho, ¿no? Y que siempre hay una falla que se va arrastrando, pero ahí está. Ese es el ejemplo. ¿Cómo? Eso me está diciendo el ejemplo de imposible lógico. No, de la maceta. Exacto, ahí está. No, la maceta no es un ejemplo. La maceta es un invento. Un invento mal. Que uno puede inventar muchísimas cosas, está buenísimo, ¿no? Qué sé yo. Pero por lo menos yo te digo lo que significa imposible lógico en Lacan, ¿no? Sí. Ya después, ni leer a otros autores, bueno, tendremos que leer y discutir. Pero acá significa que si vos alcanzás algo de lo real, es que lográs separar el dicho del decir y te das cuenta que ese decir lo que acarrea es una falla. Una falla que mientras se siga diciendo, olvida que se está diciendo. Bien, vamos al siguiente problema, que es el problema del ser. Estoy en la página 19. Lo que yo lamento mucho es que de Parménides, de lo que tenemos todavía de él, de sus decires, en fin, de lo que la tradición filosófica extrajo de ellos, de aquellos de donde parte mi maestro Koyev, ¿no? Entonces, superaposición para decir, lo que yo lamento mucho es que de Parménides, lo que nos queda es la posición del ser, ¿no? Es el problema. ¿Se acuerdan, no? Parménides, lo que es y lo que no es, no es. El ser es y lo que no es, no es. Y el no ser no es, mejor, más exactamente. Heráclito, el ser siempre es deviniendo. Es el movimiento del ser. Es el movimiento de la serie. Eso es el ser para Heráclito. Para Parménides lo que es. Es precisamente porque era poeta. Aquí acuérdense que se está burlando a los poetas, porque empezó diciendo, bueno, Jacobson dijo que el lenguaje es de los poetas. Pero ¿saben lo que es mortal? Lo que es mortal es que los lacanianos son poetas. ¿Entienden? O sea, está Jacobson, los poetas, Parménides, Lacan y los lacanianos. Los lacanianos no leen poesía, no hacen grupos. Hay un grupo de España, que seguramente vos conocés, grupo cero de poesía y no sé qué. Me han dicho que... Nunca en la vida los vi leer un seminario, pero lo que sí los veo mucho es decir mucha poesía y cantar canciones. ¿Por qué se asocian del lado de la poesía? Porque se asocia la poesía con el psicoanálisis lacaniano, cuando Lacan está completamente en el otro lado, ¿eh? Él dice, el lenguaje es de la poesía, Jacobson es de la poesía, Parménides es de la poesía. Sí, también. Pero bueno, puede ser un tema estético. A mí la estética, de eso no voy a discutir, porque cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que no me gusta es que uno no trabaje, que uno no estudie. Ahí es donde yo digo, o sea, está buena la guitarra, está buenos los poemas, pero el agarrar un libro de vez en cuando también estaría bueno. Y ellos que repiten justamente la idea, claro, del lenguaje, las palabras, y leen poesía. ¿Por qué leen poesía? Porque creen que lo lacaniano, lo lingüístico está en la poesía. Claro, y justamente lo que Lacan dice es no. Del lado del lenguaje está la poesía, del lado del psicoanálisis está la lingüistería. Sí, yo le pregunté al chico que cuando vos pediste un analista en España, le dije, ¿qué es esto? Es lo peor. Sí. Después no. Es muy loco, no sé si es lo peor, pero es muy loco. Sí. Un día tendremos que hablar largo y tendido de eso. Es muy loco. El arte no lo podés analizar, el arte es el arte, pero ya mezclarlo de esa manera Estoy completamente y hacer de acuerdo. una interpretación. A mí el arte me encanta, yo no tengo ningún problema con el arte, pero ¿qué tiene que ver con el psicoanálisis? No tiene nada que ver. Pero fíjate que todos los psicoanalistas lo relacionan. Freud analizaba libritos. Pero he venido con la premisa que no hay que aplicarlo a lo que es arte y menos al psicoanálisis. ¿Entendés? Entonces, cuando ves, ¿qué pasó acá? A mí, mira, te voy a decir un comentario y con esto seguimos. Lamentablemente es que eso no es infrecuente. O sea, eso es la regla. Lo infrecuente somos nosotros. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Entienden? O sea, lo infrecuente no es leer muchos poemas y hablar de psicoanálisis. Lo verdaderamente infrecuente es leer los textos y discutirlos.
Y ese es el problema del psicoanálisis, ¿entienden? Mucha poesía, mucha música, mucha pintura, poca lectura, poca filosofía, poca lógica. A mí eso es lo que me preocupa. Después del sentido estético, a mí también me da mucho miedo, pero bueno, eso... sigo entonces. Es precisamente porque era poeta, se burla de los poetas, que Parménides dice en suma lo que tiene para decirnos de la manera menos tonta. Pero en otros términos, que el ser sea y que el no ser no sea, yo no sé lo que eso les dice a ustedes, pero yo a eso lo encuentro tonto, ¿no? O sea, puede ser que por ser poeta no lo diga de una forma tan tonta, pero lo que está diciendo es tonto. Que el ser es y el no ser no es tonto. No hay que creer que me divierta decirlo. Es fatigante, o sea, ¿entienden? Es una tragedia, decir que el Parménides se equivocó. No es divertido, dice Lacan. Es fatigante, porque a pesar de todo tendremos este año necesidad del ser. Y de algo que ya he adelantado, el significante uno, para el cual el año pasado les he desbrozado suficientemente el camino, me parece, al decir hay uno. O una traducción más literal, que yo en esa me gusta la de Miller, hay de lo uno. Es de ahí que eso parte, lo serio, por tanto que eso parezca. ¿Ves lo serio? O sea, la idea de lo serio es la serie, Martina. Claro. Cuando vos rastreas serie en Lacan, una forma seria de trabajar para Lacan es hacer serie. Entonces, por ejemplo, yo les voy a presentar lo que Lacan piensa del significante. Si mi trabajo es serio, lo que yo te voy a presentar es un pensamiento en serie, ¿entendés? 3, 4, 5, 6 citas en serie que den cuenta de lo que Lacan piensa del significante. Entonces acá cuando dice lo tonto versus lo serio, no es que Parménides sea idiota, sino que Parménides no hace serie, porque está lo que es y está lo que no es. En cambio, lo serio es precisamente hacer serie, que hay de lo 1 y después del 2 y después del 3 y después del 4. ¿Ya habíamos hablado de esto en el mito del Don Juan, algo así? Claro, sí. Sí, porque es la idea del una por una. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Los de internet siguen vivos? No me han escrito nada, no sé si están por ahí. Ya se les desconecta el... Respiran. Llega un punto donde se te desconecta ya, porque Lacan es así. Bueno, y aquí llegamos a lo bueno, que ahora es perfecto. Tengo 40 minutos para destruirles el cerebro. Página 20. Lo que nos interesa es a dónde hemos llegado y a dónde hemos llegado con la sustancia pensante y su complemento, la famosa sustancia extensa. ¿Sí? Entonces la sustancia pensante en Descartes es todo eso que uno sabe de uno. El hecho de que piensa, el hecho de que duda, pero también los afectos. El hecho de que ama, el hecho de que tiene miedo. Todo eso es pensante. Es una sustancia, pero es una sustancia del pensamiento. Es cogitans en latín. Pero hay otra sustancia, que es el complemento de esa sustancia. Es interesante, porque acá el cuerpo es el complemento del pensamiento. Para nosotros el pensamiento es el complemento del cuerpo. Siempre lo pensamos al revés, ¿no? Para Lacan, el complemento de la sustancia pensante es la famosa sustancia extensa, de la que uno no se desembaraza tampoco tan fácilmente, puesto que está ahí el espacio moderno. Ustedes saben que el espacio moderno, el plano cartesiano, es un invento de Descartes. ¿Habían escuchado alguna vez el plano cartesiano? Sí. No importa cuántas dimensiones. O sea, tiene una dimensión así, otra dimensión así, pero también tiene una dimensión así, y tiene una cuarta dimensión así, y ustedes lo pueden articular como quieran. Pero cuando Lacan dice eso, se refiere precisamente a que la forma de pensar el espacio modernamente es a través del plano cartesiano. Sustancia de puro espacio, si puedo decir. O sea, la clave de la otra sustancia son las cosas del pensamiento. La clave de la sustancia extensa es que es precisamente todo lo que tiene que ver con el espacio. Ese puro espacio se funda sobre la noción de partes, a condición de añadir a ello esto, 2 puntos, que todas a todas son externas, partes extra partes. Es con eso con lo que nos las vemos. Les voy a explicar qué es el partes extra partes de Descartes. Eso no se preocupen, porque esto es lo que ustedes saben intuitivamente, aunque no sepan que lo sepan, porque así piensan el mundo. La idea de Descartes del partes extra partes es que si un objeto, por
ejemplo este marcador, ocupa en este punto del tiempo, este punto del espacio, otro objeto, o sea, este marcador, no puede ocupar el mismo punto del espacio en el mismo tiempo. Obvio. Es obvio, porque así pensamos todos. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo quiero hacer que este marcador ocupe el mismo punto que este otro marcador? Pasa esto, no sucede. Porque estas partes siempre son exteriores a otras partes. Partes, extrapartes significa que dos materialidades no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo punto en el espacio. Muy simple. Por eso, si ustedes van a 120 km/h y se les cruza otro auto, exacto, porque no lo pueden atravesar, porque no pueden ocupar el mismo punto, ¿entienden? Entonces, colapsan. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que ahí están haciendo como un cuadrito, dividen en sus categorías. Por un lado tienen la sustancia pensante, cuya característica principal es lo que yo pienso de mí, ¿no? Y tienen la sustancia extensa, cuya característica principal es el partes extrapartes. Y así se piensa todo el espacio moderno, ¿no? Nada del otro mundo, salvo que estamos trabajando Lacan. Entonces el problema que tiene Lacan con estas dos sustancias es que su tontería, exactamente, no entra en ninguna. ¿Por qué? Porque la tontería no es lo que yo pienso de mí, ni tampoco es un marcador, ¿entienden? No es algo que si le lanzan a la pared va a chocar contra la pared. Entonces, claro, ¿qué haces cuando tenés dos categorías y tu invento no entra en ninguna de esas dos categorías? Exactamente. Inventas en una categoría. Vamos a esa categoría entonces. Página 20 al final. Para situar antes de abandonar los mi significante, les propongo sopesar lo que la última vez se inscribió al comienzo de mi primera frase. La que comporta el gozar de un cuerpo que al otro lo simboliza, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase que te dijo en la primera clase? Y comporta quizás algo de una naturaleza como para establecer otra, esta es la clave, otra forma de sustancia. Otra forma de sustancia, no es la sustancia pensante ni la sustancia extensa. 2 puntos, la sustancia gozante. Y acá empiezan los problemas, porque nuestros colegas lo que hicieron con esto es arruinarlo todo, hacerlo pasar como un exceso de pulsión de muerte y listo. Pero se dan cuenta como acá Freud ni siquiera fue mencionado. Se trata de un problema de Lacan con Descartes o con Parménides, pero no con Freud. No es un tema de mucha pulsión de muerte o poca pulsión de muerte. El problema es que el tipo no tenía dónde hacer entrar su categoría de tontería. Y como no tenía dónde hacerla entrar, tuvo que crear una sustancia nueva. ¿Cómo se llama esa sustancia? Sustancia gozante. Entonces, agréguenle un tercer cuadrito al cuadrito, ¿sí? Sustancia pensante, sustancia extensa, sustancia gozante. Ahora vamos a ver qué va en cada una, obviamente. Van a ver que cuando les quede todo más o menos encuadrado, lo van a poder pensar fácilmente. Y no se les va a hacer... Yo les tengo una buena noticia para ustedes, para mí también. Pero me parece que, por fin, después de tantos años, por fin entiendo lo que es el goce. Así que es una buena noticia para ustedes porque quizás puedo compartírselo. Quizás no se hagan demasiadas expectativas, pero creo que por fin, después de 10 años, lo entendí. Un aplauso. Vos lo dirás, para mí fue todo un acontecimiento. Sí. Ya llega un punto en la vida donde esas son las cosas que uno lo hacen feliz. Bueno, sustancia gozante. ¿Acaso no está ahí lo que supone propiamente bajo todo lo que en ella se significa la experiencia psicoanalítica? En la sustancia gozante está todo lo que supone la experiencia psicoanalítica. ¿Sí? Entonces, es importante para nosotros pensar la sustancia gozante. Sigo. Y acá Lacan, escucha, sustancia del cuerpo, coma, a condición de que ella se defina solamente por lo que se goza. Entonces, a ver, vamos a armar un cuadrito porque acá ya son nociones. A diferencia de Descartes, esto ya no es intuitivo. Lo de Descartes era muy intuitivo. Vieron que yo les dije, partes extra partes. Sí, claro. Esto ya no. Esto no lo he visto nunca, porque nunca nadie lo había pensado. ¿Qué pasa? Decinos. Porque quizás no sirva.
¿Qué? Como me parece una frase como muy fuerte, ¿no? Sustancia, entonces, del cuerpo. Sustancia del cuerpo, a condición de que ella se defina solamente por lo que se goza. Exactamente. ¿Vas a acordar como a la primera clase? Exactamente. Que habla del derecho. Exactamente, justamente eso. Mira, la idea es, sustancia gozante es la sustancia del cuerpo. Dice Lacan. Siempre y cuando, dicen, siempre y cuando ustedes entiendan que esta sustancia es estrictamente de la que se goza. ¿Entienden? Entonces la sustancia gozante es la sustancia del cuerpo, pero tenemos que ver de qué cuerpo. Porque este cuerpo es partes extrapartes. ¿Entienden? Porque si yo quiero, donde tengo mi dedo, poner el marcador, si esto es partes extrapartes, esto va ¿en qué sustancia? Esto, ¿dónde va? En el cuadrito. Sustancia del cuerpo. Pero ¿cómo se llama esa sustancia? Sustancia En Descartes. extensa. En la sustancia extensa. Sí. ¿Entienden? Sí. Entonces cuando Lacan dice cuerpo, hay que estar muy... Con Lacan hay que ser terrible, porque hay que estar muy avesado, que si nos está diciendo la sustancia del cuerpo, hay que ver qué significa el cuerpo. Porque ese cuerpo no es este cuerpo. Porque este cuerpo entra ya en una categoría que ya teníamos. Entonces no hace falta crear una nueva categoría. Entonces él dice, sustancia del cuerpo, ¿puedes leer la frase otra vez, por favor? Sí. Sustancia del cuerpo, a condición de que ella se defina solamente por lo que se goza. Ahí está. Entonces, ¿es sustancia del cuerpo? Sí. Pero sí en cuanto que ustedes siempre definan esta sustancia como aquello de la que se goza. ¿Ok? Seguimos un poquito más. Solamente propiedad del cuerpo vivo, sin duda, pero no sabemos lo que es ser viviente, sino solamente en cuanto que un cuerpo, eso se goza. Entonces la clave de esta cuestión del cuerpo es precisamente que es este cuerpo, es el cuerpo del que se goza. Que no es este cuerpo, porque esto no es sustancia. ¿Entienden que esto no es sustancia gozante? Esto es sustancia extensa. Y lo que yo pienso de mí tampoco es sustancia gozante, porque eso es sustancia pensante. La sustancia gozante es una sustancia del cuerpo, siempre y cuando ustedes entiendan sustancia y cuerpo como aquello de lo que se goza. ¿Sí? Veo sonrisas, pero no sé si es que están entendiendo o que no están entendiendo nada. Sí, me parece re interesante. Es re interesante, es un autor súper interesante. Sigo. Y más, dice Lacan, 2 puntos. Caemos inmediatamente sobre esto. Que no se goza más que por corporizarlo de manera significante. O sea, perfecto. Nos dicen que se va entendiendo bien. Muchas gracias, Enrique. Entonces, la clave de este cuerpo dice corporizar. ¿Me lo puedes leer otra vez? Sí. Caemos inmediatamente sobre esto, que no se goza más que por corporizarlo de manera significante. Ahí está, gracias. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? Aquel en donde podemos corporizarlo de manera significante. Claro. Un cuerpo es lo que se puede corporizar, o sea, lo que se puede hacer cuerpo de forma significante. ¿Y cómo se...? Sería así. Hay muchos tipos de cuerpo. Por ejemplo, acá a la vuelta hay un cuerpo de bomberos. ¿Habían escuchado alguna vez la expresión cuerpo de bomberos? Sí. ¿Qué es un cuerpo de bomberos? Un conjunto de profesionales que se dedican. Exacto. Un conjunto de tipos que apagan incendios. Sí, eso. Pero juntos conforman un cuerpo. Pero ese cuerpo, ¿de qué está hecho? Ese es el punto, ¿entienden? Porque claro, ustedes piensan en un cuerpo, y si piensan en este cuerpo, eso es claramente res extensa. Pero un cuerpo de bomberos no está hecho de los cuerpos biológicos de los bomberos, ¿entienden?
están hechos de una forma de asociación de bomberos que es estrictamente significante. ¿Esto tiene algo que ver con el decir? ¿En qué sentido? Y con esto de corporizarlo de manera significante, con lo que va quedando entre un significante y otro y lo que se va diciendo. Es que lo que se corporiza a través de la utilización del significante. Por ejemplo, primero, como vos decís, arranca el decir. El decir tiene por defecto que genera algo que no es idéntico a sí mismo. Y que para eliminar esa falla sigue y repite una y otra y otra y otra vez. Si ustedes hacen una articulación y una relación de eso, lo que tienen es un cuerpo significante. Pero ese cuerpo no es... O sea, es muy difícil esto, porque lo que tienen que hacer es sacarse de la mente un pedazo de carne. ¿Entienden? Tienen que sacarse de la mente a una persona. No se trata de a un brazo, a un ojo, una pierna. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando, porque eso es toda sustancia extensa. Todo eso es extenso. ¿No? Todo lo que tiene extensión no es esto. Es como, no sé, a ver si digo una pavada. A ver, puede ser. Una tontería. Igual, puede ser. Como en la película esta del Mercader de Venecia, el resto de carne. Claro, pero la libra de... Sí, pero la clave de la libra de carne es la libra de carne que no es, porque el Mercader de Venecia, el tipo, no sé si se acuerdan cómo era, lo cuento rápidamente. Shylock es un personaje que es un negociante judío que tenía mucho dinero, y el tipo le pide 3 barcos para poder viajar. Y Shylock le dice, sí, pero no me los vas a devolver los barcos. Entonces el tipo dice, no, bueno, te doy lo que quieras. Y el tipo dice, porque vos no tenés nada para darme porque sos pobre. Entonces yo sé que no vas a romper mis barcos, no me vas a devolver nada y no me vas a poder pagar. Y entonces el tipo le dice, bueno, lo que sea. Y Shylock dice, que parece que era medio terrible, dice, bueno, quiero 1 libra de tu carne. Y el tipo le dice, ¿cómo? Sí, si vos no me das mis barcos, yo te voy a cobrar 1 libra de tu carne. Y el tipo le dice, ah, sí, buenísimo, te voy a traer los barcos, no hay problema. Hacen el trato, por supuesto no le trae los barcos se destruyen y no los puede traer, y el tipo de verdad era pobre. Y entonces el tipo llega y le dice, mira, Shylock, perdí el dinero y no tengo nada. Y Shylock le dice, sí, está bien, ya sabía, yo quiero lo que es mío, entonces ahora 1 libra de carne. Pero ahí se refieren literalmente a 1 libra de carne. De hecho, van a juicio, porque lo que Shylock quiere es que se corte un pedazo del pecho, del músculo del pecho, y se lo dé. Eso es res extensa. Sí. Acá de lo que estamos hablando es de un cuerpo que solo es cuerpo porque se arma por significantes. Un cuerpo que se corporiza de forma significante. Esto como el cuerpo de bomberos. Como cuerpo de bomberos. Exacto. Como el cuerpo de policía. El cuerpo de policía de Mendoza, bla, 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 bla. Que eso no tiene células, no tiene libras de nada. Es una concepción significante que arma conjunto, que arma colectivo, haciendo que de todos los individuos se haga uno. Ese es el problema. Entonces, si vos utilizás todos los significantes y los colectivizás, el objeto que vas a obtener es un cuerpo que solo se corporiza de forma significante. Y es solo de ese cuerpo del que se goza, ¿eh? Es brutal la idea. Porque acá no hay un cuerpo, no hay un goce del cuerpo extenso. Como decía Freud, ¿se acuerdan? La vesícula o el organismo vivo que quiere volver a la muerte, no sé qué cosa que decía pobre Freud, acá, locura. Pero bueno, más allá de eso, Freud se refería estrictamente hablando a organismos vivos, ¿no? Más allá de que estemos en contra o a favor. Él se refería a células vivas, organismos vivos, pedazos de organismo que podían hacer cosas, no sé, tener libido, no tener libido, no me interesa eso ahora. Pero este goce no tiene nada que ver con ese sentido. Porque de lo que se goza es de la sustancia de un cuerpo, pero ese cuerpo solo se arma de manera significante. Esa es la sustancia gozante. La sustancia gozante es de todo aquello de lo que se puede gozar. ¿Sí? O esto ya fue demasiado. Miren. Aquí lo explica Lacan. Corporizarlo de manera significante. Estoy en la 21. Dice, lo que quiere decir algo distinto que el partes extrapartes de la sustancia extensa. Ahí está. No es lo mismo, ¿entienden? O sea, no es un cuerpo
que ocupa un punto en el espacio, que no es eso lo que estamos hablando. Lo que quiere decir algo distinto que el partes extrapartes de la sustancia extensa, como lo subraya admirablemente esa suerte de kantiano, digámoslo, esa suerte de kantiano que era Sade, ¿no? Ustedes saben que Lacan tiene un texto que se llama Kant con Sade, porque para Lacan Sade era un filósofo a nivel de Kant, que planteó una nueva ética, y la ética sadiana. No sé si han leído algo del Marqués de Sade, un poquito. Es una obra realmente muy interesante, muy devaluada, porque mucho tiempo se pensó que era un delirio perverso. Pero la ética que Lacan lee en el Marqués de Sade es: yo puedo gozar de una parte de tu cuerpo de la misma forma en que vos podés gozar de una parte del cuerpo mío. Esa es la ética, ¿no? Entonces por eso dice, a saber que no se puede gozar más que de una parte del cuerpo del otro. Entonces, volvamos. Sustancia gozante es la sustancia del cuerpo siempre y cuando se le entienda como aquello de lo que se puede gozar. Es decir, es un cuerpo que se corporiza únicamente de manera significante. Entonces ustedes, si van a gozar en psicoanálisis lacaniano, solo van a gozar de un cuerpo que se corporiza de manera significante. Nunca van a gozar de un pedazo de carne, ¿entienden? Lo digo porque se tiene que ir entendiendo esto, porque ahora viene lo complicado. Esto es lo fácil. Ya voy a no me va a dar tiempo, pero bueno. Esto tiene que quedar claro, porque este es el punto de pérdida de todos los colegas. Aquí es donde se pierde todo. Y si esto se pierde, esto es lo más fuerte. Entonces, si esto se pierde, lo más interesante de Lacan queda afuera. ¿Qué es gozar? Vamos a ese punto, página 21. ¿Qué es gozar? Dice Lacan. Y que gozar tiene esa propiedad fundamental, que es, en suma, el cuerpo de uno el que goza de una parte del cuerpo del otro. Pero esta parte goza también. E incluso que sucede, escuchen esto, que se produzca algo que supere lo que acabo de describir, coma, marcado con toda la ambigüedad significante, a saber, que el gozar del cuerpo es un genitivo, que según que ustedes lo hagan objetivo o subjetivo, ahora voy a explicar eso, tiene esa nota sadiana de la cual recién he llamado la atención, o lo contrario, extática, subjective, que es un juego de palabras entre subjetivo y sugestivo, que dice que en suma es el otro quien goza. Bien, vamos por partes. ¿Qué es el genitivo? ¿Tienen idea de lo que es el genitivo? Bueno, yo para esto destaqué una clase que di hace muchos años para trabajar el problema del genitivo, porque es un problema constante en Lacan, el problema del genitivo. Aquí traigo mis notas, voy a tratar de explicárselos hoy. El problema del genitivo es un problema... Bueno, esto lo voy a dejar porque es realmente muy importante. De hecho, esto es lo más importante. Voy a tratar de explicar acá. El problema del genitivo es un problema lingüístico, no tiene absolutamente nada que ver con psicoanálisis, pero Lacan lo retoma una y otra vez porque es un tema re interesante. Y es que cuando ustedes dicen cualquier frase que contenga un de en el medio, como gozar del cuerpo, eso genera una ambigüedad. ¿Qué es? Que esa frase se puede entender, ambigüedad es que esa frase se puede entender en dos sentidos distintos. ¿Me siguen? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a citar la frase, traje varias frases para que vayamos trabajando y las vamos a ir analizando. Primera frase, amor de Dios. ¿Sí? Este de es el genitivo. Y este genitivo puede tener, déjenme buscar mis notas para no... Esto está en el video ese que mandaste de un grupo que hablaban del seminario 20. ¿Ah, sí? Sí. Buenísimo. Igual, no sé. Está bien, pero genial. De algún lado me sonaba ahí. Buenísimo que lo expliquen. Porque este genitivo puede tener dos tipos de determinación. Una determinación subjetiva y una determinación objetiva. Entonces, amor de Dios puede significar dos cosas. El amor que Dios nos tiene a nosotros o cómo nosotros amamos a Dios. ¿Entienden? Son cosas diametralmente distintas, pero la ambigüedad del de lo genera. Entonces, por ejemplo, la clave es que ustedes tienen, para entender cómo funciona esto, lo que tienen que hacer es distinguir la clave entre el sustantivo y el complemento.
¿Sí? Lo vamos a hacer con todas las frases. La frase que nos importa es gozar del cuerpo. Porque hay que ver si nosotros gozamos del cuerpo o el cuerpo goza de nosotros. ¿Sí? Ahí vamos a llegar. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es distinguir el sustantivo del complemento. Y ahí decir, bueno, si yo sustituyera el complemento, ¿sería el sujeto de este sustantivo o sería el objeto de este sustantivo? Por ejemplo, supongamos que ahora queremos interpretar la frase en el sentido objetivo. Lo que nosotros tenemos que pensar es, en el sentido objetivo, el complemento es el objeto del sustantivo. Entonces, Dios es el objeto del amor. Entonces, lo que la frase significa, amor de Dios, es como yo amo a Dios. ¿Sí? Porque Dios es el objeto del amor. Yo, Dios. Ahora, si lo piensan subjetivamente, la clave es que Dios es el sujeto del amor. Entonces, si Dios es el sujeto del amor, Dios es el que ama. O sea que Dios me ama a mí. ¿Sí? Dios, yo. ¿Se entiende? Ahora tengo otros ejemplos igual. Lo que ustedes tienen que entender rápidamente es que el problema es que eso genera una ambigüedad. Que significa las dos cosas, aunque son completamente distintas, puede significar cualquiera de las dos. Vamos con otro ejemplo. Este es buenísimo. Mira. El asesino de Juan. Es el mismo problema. Acá tenemos al sustantivo y acá tenemos al complemento. Si ustedes lo leen con determinación objetiva, otra vez, ¿no? ¿Quién es el objeto de este asesinato? Juan. Entonces, con determinación objetiva, es el tipo que mató a Juan. Si lo leen con determinación subjetiva, Juan es el sujeto de este asesinato. Entonces, ¿qué significa? Que Juan es un asesino. Cuando yo digo el asesino de Juan, ahí viene el asesino de Juan. No puede significar las cosas, que viene caminando el tipo que lo mató, o que viene matando, o que viene caminando Juan, que es un asesino. ¿Me siguen cuál es la idea? Sí. Bueno. Pongamos un ejemplo más divertido. El discurso del otro. ¿No? Ustedes saben que una definición de inconsciente también lo pueden hacer con la frase el deseo del otro. Claro. Que son las frases con las que la Lacan juega todo el tiempo. El deseo del otro. Claro. Ese del. ¿Qué significa? ¿Que el otro desea o que yo deseo? ¿Deseo del otro qué significa? ¿Que yo la deseo a ella o que ella desea en mí? Hay una que es mucho más interesante que la otra. Vamos a discurso del otro. El inconsciente es el discurso del otro. Entonces, sustantivo, complemento. ¿Sí? Si fuera objetivo, ¿cuál sería la idea? Si esto fuera objetivo, sería que este otro es el objeto del discurso. O sea, que el discurso del otro significa que el discurso es sobre el otro. ¿No? Yo dije un discurso sobre el otro. ¿De qué habló Juan el otro día en la clase? Del discurso del otro. ¿Sí? Que el discurso del cual yo hablé es sobre el otro. Pero si la determinación es subjetiva, entonces el otro es el sujeto de este discurso. En esta determinación lo que significa es que el otro habla. ¿Entienden? O sea, la determinación subjetiva sería el otro habla el discurso. ¿Me siguen? Bien. Todo este preámbulo para la frase que realmente nos interesa, que es gozar del cuerpo del otro. Y acá, con esta sí, les prometo que se mueren. Garantizado, ¿eh? Estas reflexiones de la calle son directamente asesinas. Con esta prometo que se mueren, miren.
famosa. Gozar del cuerpo. ¿Qué es del cuerpo del otro? Porque se acuerdan que es lo que el otro simboliza. ¿Se acuerdan, no? De gozar del cuerpo que al otro lo simboliza. O sea, sería gozar del cuerpo que simboliza al otro. Pero bueno, eso no lo voy a escribir ahora. Volvemos a hacer lo mismo. Sustantivo, complemento. Dice Lacan. Volvamos a la frase. ¿Gozar del cuerpo del otro? ¿O vamos a poner gozar del cuerpo nada más? Da igual. ¿Qué? Esto es lo que había dicho en la primera clase. Sí, eso es lo que he dicho. Que el amor no es gozar del cuerpo del otro, ¿era? ¿O No, qué era eso? no. Eso es que el amor no, que no es signo de amor. Ah. Volvamos a este punto. Dice Lacan. Incluso que sucede que se produzca algo que supere lo que acabo de describir, marcado por la ambigüedad significante, a saber, que el gozar del cuerpo es un genitivo, ¿ven? Gozar del cuerpo, ahí está el genitivo. Es un genitivo que según que ustedes lo hagan objetivo o subjetivo, tiene dos notas distintas. Entonces, vamos a hacer cada una a la vez. Si fuera objetivo, vamos a hacerlo juntos, a ver si me entendieron, que realmente es lo que me interesa, ¿no? Si fuera objetivo, sería entonces que el cuerpo es el objeto de este goce. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? O sea, que la frase sería: se goza del cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el complemento es el objeto del sustantivo, ¿no? Entonces, se goza del cuerpo. Esa es la lectura que ustedes naturalmente hacen cuando leen la frase gozar del cuerpo. Pero esta es la genialidad de Lacan. Dice, pero también ustedes lo pueden leer subjetivamente, dice Lacan. Y subjetivamente eso implica que el complemento sea el sujeto del gozo. O sea, que el cuerpo del otro sea el que goza. Se goza del cuerpo o el cuerpo goza. Para los que están un poquito más adelantados, esto es el goce del otro. ¿Entienden? Es que ustedes pueden leer tanto que yo puedo gozar del cuerpo del otro que lo simboliza, o también puedo leer que el cuerpo del otro que lo simboliza al otro goza de mí. Ese es el gozar del cuerpo. Bien. Entonces termino de leer la frase. Que el gozar del cuerpo es un genitivo que según que ustedes lo hagan objetivo o subjetivo, tiene esa nota sadiana, o sea, gozar del cuerpo del otro, es lo sádico, lo sadiano de Sade, sobre la cual llame la atención, o, al contrario, extática, ¿entienden? Extática significa que está fuera, que dice que es el otro quien goza. ¿Entienden? Dice Lacan, si ustedes lo leen objetivo o subjetivo, objetivo te da la relación sadiana, sí, pero si lo leen subjetivamente, se dan cuenta que en realidad es algo extático, que es el cuerpo del otro el que goza, o sea, es el cuerpo significante el que goza. Eso es lo que tienen que entender. Sí. El problema del goce es que lo que goza es un cuerpo que está hecho de significantes. Eso es lo que goza. El otro goza. No es que su paciente goce. ¿Entienden? Más o menos. Es una inversión radical a todo lo que han pensado siempre. O sea, la idea de siempre es, ¿qué es goce? Goce es que él obtiene una satisfacción del síntoma que le sucede. Y mucho de eso se llama goce. Ok, lo que ustedes tienen es alguien gozando de un cuerpo. Esta lectura. Lo que nunca piensan es que la clave de la sustancia gozante es que es un cuerpo, exactamente, que es un cuerpo significante que goza. El cuerpo de bomberos goza, el cuerpo de policías goza. ¿De qué? De lo que le aqueja a esa persona. ¿Por qué hace 35 años que no puede dejar de tomar? Lleva 5 matrimonios, 4 casas perdidas, vive en la calle, no puede más con su vida.
Y ustedes le preguntan y él te dice, no, es que a mí no me gusta tomar. No me gusta tomar. ¿Cómo les va a gustar? O sea, ¿cómo a sus pacientes les va a gustar lo que les está pasando? Solo que les pasa a pesar de ellos. Porque hay un cuerpo que goza con eso que les sucede. Pero esos no son ellos. Porque ellos son res extensa o res cogitans. Sustancia extensa o sustancia gozante. Perdón, sustancia pensante. La sustancia que goza es esta. Es una sustancia que solo pueden pensar si tienen un cuerpo que sea corporizado de forma significante y que goza de las cosas que le pasan a los pacientes. ¿Qué? Esa cosa ni siquiera viene a la sesión, viene a través de él. Claro, porque no es nada. Claro. Porque es un cuerpo que se hace de significante. Entonces, no puede venir a la sesión porque no tiene ninguna materialidad. Se sienta ahí en el diván. No, porque no tiene materia. Porque si tuviera materia, sería res extensa. Es una sustancia aparte, dice Lacan, y aquí se va a entender la idea del goce, que yo les decía que creo que entendí. Lacan necesita crear una sustancia para explicar lo que el psicoanálisis introduce. El psicoanálisis introduce afecciones que no son ni del cuerpo ni del pensamiento. ¿Entienden? O sea, esto no procede ni de que me duele el brazo porque tengo un problema en mis células, ni tampoco procede de que yo pienso que soy un pelotudo porque el otro día tendría que haber... Eso es lo que trabaja el psicólogo. Ay, sí, es que me siento re culpable. ¿Por qué? Y porque el otro día a la verdulera le dije no sé qué. Ah, bueno. Eso, nosotros no trabajamos con eso. Con lo que nosotros trabajamos es con algo que no entra en la categoría de extensión ni en la categoría de pensamiento. Es algo que goza... Que goza como cuerpo, pero que es un cuerpo creado estrictamente de materia significante. Y que goza de lo que nos sucede. ¿Entiende la fuerza de la idea? Lacan dice, no había forma de pensar esto en Occidente hasta que no se introduce el concepto de goce. ¿Cuál es el problema del psicoanálisis actual, digamos, de nuestros colegas y de la mayoría de nuestros profesores también? Que reducen esto a la sustancia viva. Y la sustancia viva es res extensa. ¿Dónde están las confusiones? Claro. Es como si Freud hubiera dicho, no viene del cuerpo. Y luego hubiera dicho, no, bueno, sí viene del cuerpo. ¿Entienden? ¿Cuál era la clave del psicoanálisis? Que la tipa tenía un trastorno que no prevenía del cuerpo ni de lo que ella pensaba. Nadie sabía de dónde venía. Pero ¿qué pasa en el giro, en el famoso giro del 1920, que todos los psicoanalistas aman tanto? ¿Qué pasó en 1920? Y Freud volvió y dijo, no, sí, viene del cuerpo. Porque en todas las células hay una parte que quiere volver a un estado anterior y como se quiere morir, entonces repite. Y repite para volver a la muerte. Entonces sí está en el cuerpo. ¿Entienden? Y Lacan dice, no, muchachos. No está en el cuerpo, pero tampoco está en el pensamiento. Es una sustancia propia de algo que goza como cuerpo, pero como un cuerpo que solo es cuerpo significante. ¿Ese cuerpo significante es el inconsciente o no? Y mirá, en cierto sentido sí, porque la definición de inconsciente de Lacan es que es el discurso del otro. Entonces, si vos analizás el del otro de esta misma forma, ¿lo hicimos recién? No me acuerdo. ¿Fue uno de los ejemplos? Claro, escuchá. Si vos analizás el discurso del otro de esta misma manera, te dan dos opciones. La primera, el objetivo, que es un discurso sobre el otro. Bueno, sí. Habla. En este nivel, sí. ¿Quién es el otro? El otro no es nadie. El otro es eso. Eso que, y escuchen esto, eso que habla, eso que piensa y lo que goza. Eso que goza. Y bueno, y de la frase esa, el deseo es el deseo del otro. También es lo mismo. Claro, es lo mismo. Lo hacemos rápido.
que están, que vos si la repetías, el deseo, pero te quedaba ahí. Claro, decía, ay, pero y no es así. no es. No era así. La verdad que no. Ahora vas a ver cómo hay una lectura que es como más imaginaria y otra que es la potente. Claro. Miren, deseo del otro, si este fuera el sustantivo y esto fuera el complemento, objetivamente sería que el otro es el objeto del deseo. O sea, yo quiero al otro. ¿Yo quiero o deseo? Bueno, yo deseo al otro, tenés razón. Yo deseo al otro. Deseo al otro. ¿No? Pero si la lees en clave subjetiva, el complemento es el sujeto de este deseo. ¿Qué significa entonces la frase? Que el otro me desea. Que el otro desea. Y ahí tenés lo potente. ¿Qué significa que el otro desea? Esos son los problemas del psicoanálisis, ¿entienden? Que el otro desea, que el otro goza, que el otro habla. Y aunque no entendamos muy bien a bien qué significa que el otro desee, por lo menos entendemos muy claramente que no es él quien desea. ¿Entienden? Uno nunca puede desear. No es el sujeto. No es el individuo, no es la persona la que desea. Porque siempre se desea en tanto otro, solo es el otro el que desea. ¿Sí? Solo es el otro el que goza. El paciente no goza de lo que le sucede. De hecho, eso no, bueno, no hay dos dedos de frente, hay que saber escuchar medianamente a la gente para darse cuenta que cuando tienen un síntoma no la están pasando bien, no lo están disfrutando. No vengan sus freudismos, no hay ninguna satisfacción en el dolor, no hay ninguna ganancia secundaria de nada. Hay gente que tiene una vida miserable. Y quizás porque alguien goza, pero no ellos. Ese es el punto. ¿Entienden? Entonces la pregunta es, en lo que la persona está articulando, ¿quién desea? En lo que la persona está padeciendo, ¿quién goza? En lo que la persona articula con palabras, ¿quién habla? Esa es la pregunta. ¿Ven cómo la clínica se les hace así? Porque ese quién tiene un tipo de sustancia. ¿Eso de lo que habla, eso de lo que goza sería? No de lo que. No. Es eso que habla. Eso que habla, eso. Porque él es el sujeto en la oración, ¿entendés? Entonces, eso habla, eso goza, eso piensa. Y entonces, ahí lo que ahora entendés por qué Lacan necesita una sustancia gozante nueva. Porque eso de qué está hecho. No está hecho ni de cosas extensas, ni está hecho de cosas pensantes. Está hecho de una sustancia gozante. Eso es lo que goza. Y eso es inconsciente. Eso es el inconsciente de ahora en más para Lacan. Que sería corporizarlo de manera significante. Exactamente. Es un cuerpo. Lo pude. Sí, es un cuerpo a nivel significante. Volviendo a tu pregunta. Si el inconsciente, es una definición canónica de Lacan. Si el inconsciente es el discurso del otro y vos lees esa frase en clave subjetiva, lo que Lacan está diciendo es que en el inconsciente es el otro quien habla. Ahí tenés tu respuesta a la pregunta. Cuando dice el inconsciente está estructurado como lenguaje. Sí. Es otra cosa. Es similar. Es lo mismo. Sí. Y no. Se refiere a que el inconsciente no es un desorden total, como decía Freud, sino que tiene una estructura. Y la estructura es propia de cualquier lenguaje. No viene al caso. Es cuando está con el genitivo. Claro, siempre que tengas de cualquiera con genitivo, el burro del herrero, el asesino de Juan, bueno, cualquiera que tengas de siempre se puede leer de dos maneras. Sí. Y Lacan te dice cuándo tenés que leer cuál. Y siempre la que tenés que leer es la poderosa. Porque esta, que yo deseo al otro, te lo dice cualquier psicólogo que dice, no, el niño cuando nace necesita de su madre. Muy bien, 60 años de la enseñanza de Lacan para eso, para decir que el niño del estadio del espejo. Ya vi un video de un chico que con la mejor de las ondas, obviamente, eso no es criticable, es un tema estrictamente teórico lo que critico yo siempre. Con la mejor de las ondas se pone a hablar del estadio del espejo y dice que el niño desea a la madre porque el humano
a diferencia de los animales, nace indefenso. Yo pensaba, ¿qué es? O sea, ¿qué tiene que ver eso? El cuentito. Claro, ¿qué tiene que ver eso con esto? Claro. O sea, está buenísimo eso, yo no digo que no, me encanta, pero esto es brutal, ¿entienden? O sea, ¿qué quiero poner yo en mi clínica? ¿Que los bebés necesitan a mamá? ¿O esto? Que la sustancia la sustancia que goza en el sufrimiento de mis pacientes es una sustancia que se corporifica de manera significante, me parece 1000 veces más interesante que si la jirafa camina o no camina. Recién cuando estabas haciendo el ejemplo, me acordé de una de las frases del secreto de sus ojos de la película cuando Darín le dice en el bar sobre el alcohol. Le decía, vos vas a venir todas las veces acá y vas a seguir haciendo lo mismo. Y él, ¿te acuerdas por qué dice? Tu jefe va a venir conmigo y te va a parar. Y él le dice, porque toda la película se Sobre descubre en la ese pasión. momento. Claro. Sobre la pasión. Sobre la pasión. ¿Y sabes lo que significa pasión? Padecer. Exactamente. El padecimiento. Él te dice, yo no puedo, hay cosas, dice ese personaje, que uno no puede dejar de hacer. Exacto. Hay cosas que uno puede cambiar, ¿no? Pero La cara, la casa, la esposa, dice el pero tipo. la pasión. La pasión no. ¿Qué es lo que no se puede cambiar? De lo que uno padece. Eso es lo que no se puede cambiar. Porque lo que se sostiene es que hay algo que goza en eso que yo padezco. Y ahí es cuando le dice a él, vos la vas a seguir viendo a Irene como la Susanita y te vas a quedar callado y vas a seguir en lo mismo. ¿Sí? Y el asesino, aunque lo estén persiguiendo, va a ir a ese partido de fútbol. Porque tiene pasión. Porque está apasionado. Y cuando está apasionado, estás acá. Uh-huh. Porque cualquiera con dos dedos de frente le dice, no, si te está buscando la policía, ¿por qué vas a ir a la cancha de fútbol? Estaría del lado del goce. La pasión es lo que a uno le apasiona, lo que En uno esto como la pasión de es Cristo. como fanatismo, No en ese sentido, sino de lo que te De viene de padecer. afuera, del patos griego. Que no podés con eso. Cristo le dice en un momento cuando él la noche anterior que lo van a matar, él le pide a dos de sus discípulos que velen por él, y los tipos se quedan dormidos, y él se va y le dice a su padre, le dice, yo obviamente nunca estoy en contra tuya, pero si se puede, le dice el tipo como diciendo, si se puede, apartá de mí este cáliz, ¿no? O sea, si se puede, hacer lo posible para que no me tenga que pasar esto. Y Dios dice, no, es así. Esa es la pasión de Cristo. Porque Cristo puede saltar, correr, escapar, pero de eso no. Pero de eso no se va a salvar. Porque esa es su pasión. Esta es la pasión de los pacientes, esa es la pasión del asesino. Emborracharse y cagarse piñas en el bar es la pasión de este tipo, y no poder avanzar en su relación con Irene es la pasión del personaje. Del interrogante que se hace, cómo se puede vivir una Exactamente. vida vacía. Exactamente. Entonces, el tipo, de hecho, después de eso, vive toda su vida y él recuerda una vida de mierda que tuvo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado al consultorio de alguno de nosotros? Nosotros hubiéramos atacado este problema. ¿Entienden? Y el problema es que en lo que lo apasiona, hay algo que no tiene absolutamente nada que ver con él. Le viene de afuera, una condena que le viene de afuera. Y está dada por esto, por la sustancia gozante, que es eso de lo que se goza, que es un cuerpo que está corporizado de manera significante y que goza en el sufrimiento de nuestros pacientes. Bueno, ¿te parece si dejamos acá? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en 15. Rápido. Este mes tocan 3 clases, pero para nosotros todo sigue funcionando igual, porque algunos de ustedes me preguntaron si iba a ser más dinero o algo así. No. Habrá meses como este que nos toquen 3, habrá meses que por alguna situación nos toque 1 y va a ser exactamente igual. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días.